Príncipe israelí, leyenda o maldición hasta nuestros días. Simón Bar Kokhba, la maldición de la estrella. Corre el año 132 a.C. Judea estaba en llamas y el pueblo judío sufre bajo el yugo imperial desde hace décadas. Pero el ahora emperador Adriano ha cruzado una línea imperdonable. Los romanos planean construir una ciudad pagana en tierras sagradas. Donde antes estuvo el templo de Salomón, ahora se levantará una estatua al dios Júpiter. Adriano ha prohibido el ritual sagrado de la circuncisión, equiparándola con la castración. Y en este polvorín es donde surge nuestro protagonista, Simón Bar Kokhba, cuyo nombre sería transformado en leyenda y luego en maldición. ¿Quién era este hombre? Los documentos del Mar Muerto revelan a un líder carismático pero implacable, y el rabino Akiva, máxima autoridad religiosa de la época, ve en él algo extraordinario. Cambia su apellido de Casiba a Kokhba, que se traduce estrella, y la profecía cobra vida. Descenderá una estrella de Jacob, pero detrás de esa estrella se escondía una oscuridad que consumiría por lo menos a 580,000 almas judías. Los hechos narrados a continuación se encuentran documentados en las cartas escritas por el propio Simón Bar Kokhba, en las cartas descubiertas en 1960 en la Cueva de las Cartas. Durante los años 130 y 132, los judíos se prepararon para su venganza, bajo órdenes de Bar Kokhba. Cuando los romanos encargaban armas a los herreros judíos, estos deliberadamente les fabricaban mal, y cuando los romanos las rechazaban o las desechaban, los rebeldes las recogían y las reparaban en secreto. Durante estos años, los judíos acumularon armas, excavaron túneles y establecieron bases fortificadas, engañando así al imperio más poderoso del mundo. La rebelión estalla y Bar Kokhba se autoproclama príncipe de Israel, y allí es donde comienza a volverse escalofriante. En sus cartas se encuentran amenazas explícitas a su propio pueblo, como: todo aquel que dé refugio a judíos que no apoyen nuestra causa, confiscaré sus tierras. Pero decide ir más lejos, mucho más lejos. Cuando su tío, el rabí Eliezer, cuestiona sus métodos, la respuesta de Bar Kokhba fue brutal e implacable. Ordenó su ejecución. En otras cartas, Bar Kokhba amenazaba con poner grilletes en los pies de los judíos si estos no accedían a obedecerlo. Bar Kokhba organizó una fuerza militar de al menos 200,000 hombres mediante pruebas sádicas. Los hombres, mientras montaban a caballo, debían arrancar un árbol de raíz o con sus propias manos. Solo los más fuertes pasaban. Su red de túneles era una verdadera obra maestra del terror, con respiraderos en la parte superior, cámaras, muros, trincheras, túneles de conexión. Los romanos que entraban rara vez salían con vida del laberinto mortal. El dinero también era un arma. Bar Kokhba tomaba las monedas romanas y limaba la cara del emperador para grabar su estrella y su templo. Era un acto de guerra, era una declaración. Sin embargo, en una clara muestra de desconexión con la realidad, Bar Kokhba escribe cartas exigiendo palmeras y sidra para las festividades de los tabernáculos, Sukkot. Su pueblo muere de hambre en la guerra y en las cuevas, y él se preocupa por las festividades. Pero el clímax del horror fue el asedio a la ciudad de Betal. Bar Kokhba ordenó a la población refugiarse a 10 kilómetros de Jerusalén en la fortaleza, y las legiones romanas Quinta Macedónica y 11ª Claudia construyeron un muro alrededor de la ciudad y los asediaron, una trampa mortal. La estrategia de los romanos consistió en cortar las líneas de abastecimiento y envenenar los pozos cercanos, debilitando a los rebeldes por hambre y por sed. Durante meses, los sitiados murieron lentamente, y cuando las legiones romanas por fin penetraron los muros, la masacre fue total. Aproximadamente 580,000 judíos murieron en combate, sin contar los que murieron de hambre, enfermedades y en incendios. Los sobrevivientes fueron vendidos como esclavos en cantidades tan masivas que un judío costaba menos que un caballo.
Bar Kokhba murió con una espada en la mano, pero su legado no fue el heroísmo, fue la prohibición del judaísmo, el cambio de nombre de Judea a Siria y la prohibición a los judíos de entrar a Jerusalén. Su lucha por la redención se convirtió en una maldición, una catástrofe absoluta para su pueblo. Si de acusar a Bar Kokhba se trata, deberíamos ahondar en todos y cada uno de sus actos y eso nos llevaría un tiempo bastante largo. Sin embargo, podríamos mencionar un mínimo de 5 delitos que la humanidad bien podría atribuirle. En primer lugar, homicidio calificado en contra de su propio tío, quien solo cuestionó sus métodos. En segundo lugar, genocidio por negligencia. Al empeñarse en prolongar una guerra imposible de ganar, sentenció al pueblo judío a una muerte cruel. En tercer lugar, terrorismo y extorsión, pues sus cartas evidencian un sistema de terror. Amenazaba con confiscar tierras, grilletes en los pies si estos no obedecían sus órdenes. Cuarto, traición. Bajo el pretexto de la liberación, condenó a su pueblo a una catástrofe total. Y en quinto lugar, por supuesto, usurpación sacrílega. Autoproclamándose a sí mismo Mesías, profanó las creencias más sagradas de su pueblo.